La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Esta semana estábamos en el culto de oración y bueno, compartíamos, pues ya habíamos compartido que íbamos a estar aquí con vosotros. La verdad es que los hermanos se alegraron mucho de saber que veníamos y algunos, incluso un hermano antes de dejarnos en la estación del AVE decía: por favor, lleva nuestros saludos a la iglesia de Cádiz. Digo, claro, dice, a lo mejor ni quieren escuchar hablar de nosotros. Digo, no lo sé, espero que no sea el caso. Digo, pero llevaré evidentemente los saludos de la iglesia. Y hermanos, quiero deciros, y a lo que quería hacer referencia, en el culto de oración estamos orando en grupos y una hermana que forma parte del consejo daba gracias al Señor por la iglesia de Cádiz, oraba por la iglesia de Cádiz y mencionó unas palabras que me desbloquearon a la hora de saber qué compartir con vosotros. Y dijo, porque nos sentimos unidos a ellos. Y yo me quedé allí pensando, digo, ¿cómo una persona que no ha estado nunca en Cádiz, que me encantaría que estuviera, como una persona que no conoce la iglesia, que me encantaría que la conociera, puede llegar a orar y dar gracias al Señor por estar y sentirse unidos en medio de la distancia? Como decía, le había dado muchísimas vueltas. No sabía si repetir la primera predicación del 2012, si recordar nuestras últimas palabras, si hacer una mezcla, y digo, a ver si soy capaz de predicar todo lo que he predicado en 5 años en 45 minutos. No fue por ahí. Me hizo pensar en la unidad. Y el título que he puesto a esta meditación es Unidos en la distancia. ¿Es posible estar unidos en la distancia? Pues creo que depende de lo que sintamos o entendamos por unidad, ¿verdad? Formamos parte al mismo tiempo de una unión, que así comienza el título, ¿verdad? Unión Evangélica Bautista Española, de España, perdón. Formo parte de la Junta Directiva. Este año de nuevo finalicé la etapa como director del Ministerio de Juventud y en la convención fui elegido director del Ministerio de Educación y Teología y Adoración, el META. Y tenemos oportunidad de visitar otras iglesias, de estar hablando con hermanos. Hay hermanos que nos llaman. El jueves recién llegado aquí, un hermano de Las Palmas me llamaba: Sergio, mira, pasa esto, ¿cómo podemos hacer este tema y tal? ¿Cómo entendemos eso de formar parte de una unión? Creo que va incluso el sentir de unidad va mucho más allá que los nombres, va mucho más allá que las circunstancias, ¿verdad? Y es de eso de lo que me gustaría que pudiéramos meditar en esta mañana. Porque creo que es posible, hermanos, estar unidos en la distancia y porque creo que tenemos que esforzarnos para mantener esa unidad. Y por eso quiero pedirle al Señor que me ayude, de nuevo, como siempre, en este tiempo a transmitir lo que Él ha puesto en mi corazón y a que podamos ser edificados, a que podamos ser bendecidos por su palabra sobre todas las cosas y disponer nuestro corazón para que lo que el Señor quiera hacer en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, que le demos lugar a Él en este momento. Padre, de nuevo te alabamos. Queremos seguir adorándote ahora al escucharte. Queremos, Señor, que tu palabra venga como un soplo apacible a nuestras vidas. Señor, que tu palabra remueva como un torbellino aquello que haya en nosotros que necesita ser cambiado, transformado. Señor, que tu palabra venga a nosotros como esas gasas que necesitamos para bajar la temperatura cuando estamos enfermos. Señor, que haga la obra en nuestras vidas para la cual tú la has preparado. Y Señor, también que como iglesias podamos ser edificados en esta mañana.
Gracias por cada persona que puede escuchar acerca de ti en este día. Gracias por tantos hermanos y hermanas que en esta mañana están tomando un lugar de dirección para transmitir tu palabra. Señor, unge tu palabra de tal manera que pueda ser de bendición para tu pueblo. Señor, que pueda hacer también esa obra de transformación en las vidas de aquellos que no te conocen. Y que a través de eso, Señor, la gloria pueda seguir subiendo desde aquí hasta tu trono, para que en este día, Señor, tú seas alabado y adorado como solamente tú mereces. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Como decía, podemos llegar a confundir lo que significa estar unidos. Y a veces cuando vamos al diccionario o cuando pensamos en qué significará una palabra, podemos quedarnos con alguna acepción del término que lo que nos haga sea reducirlo y reducirlo peligrosamente. A veces parece que estar unidos es estar en un mismo sitio, estar juntos, estar bien juntitos ahí apegotonados, y si eso fuera, pues entonces en la palabra de Dios encontraríamos que hay mucho de unidad. Pero la unidad, como digo, va mucho más allá que estar juntos en un mismo sitio. Pensaba en Abraham y en Lot, cómo ellos estaban juntos, eran familiares, pero no estaban del todo unidos. Sabéis que tuvieron que poner tierra de por medio en un momento y separar sus caminos, separar sus destinos. Dice Génesis 13, del 8 y 9, que Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de mí, de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Qué palabras más duras, ¿verdad? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres al lado izquierdo, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. El pueblo hebreo salió de la tierra de Egipto, liberado a través de prodigios, señales, de la mano poderosa de Dios, salió aparentemente unido como una gran multitud, pero lejos de eso, salieron en busca de la tierra prometida de una manera no del todo unida. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, dice la palabra de Dios, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos traes a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos hubiera sido mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números 14, 2 al 4. A veces, hermanos, idealizamos el pasado hasta el punto de creer que todo era mejor antiguamente. Y el pueblo de Israel estaba esclavo, estaba clamando. Nos dice Éxodo que Dios escuchó el clamor del pueblo para ser liberado. Y ahora ese pueblo dice: con lo bien que estábamos en Egipto. Qué contradicción, ¿verdad? Pero ese punto de vista de algunos mostró la desunión que había en ese pueblo, que aparentemente salía como un todo. Esa actitud de confrontación siguió a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hasta que en los jueces, en el libro de Reyes, en los profetas, todos tuvieron que luchar con un pueblo que, aunque convivía, no siempre estaba unido. Así llegó la separación, ¿verdad?, de los reinos del norte, año 722, y los reinos del sur, pues casi 2 siglos más tarde. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Había desunión en el Nuevo Testamento? ¿Acaso los apóstoles estaban siempre juntos, unidos, con un mismo propósito? Iban juntos, pero a menudo las tenían. Si recordáis aquel momento en el que la madre de los hijos de Zebedeo se presentaron al Señor y le dijeron: venga, ya que estás anunciando que te vas a ir y que vas a morir, recuerda que aquí están mis 2 hijos, que si uno a la derecha y otro a la izquierda, como mínimo es el lugar que les correspondería. Y dice la palabra de Dios que eso hizo que cuando los 10 oyeron eso, se enojaran contra los 2 hermanos.
Quizás podéis pensar, pues bueno, a partir de Hechos de los Apóstoles, ya cuando vino el Espíritu Santo, Pentecostés, ya las iglesias fueron todo un bálsamo de aceite. Si leéis Corintios, si leéis Gálatas, son algunos ejemplos de cómo Pablo tuvo que escribir a conciencia a iglesias que él había casi hecho germinar para corregirles, para hablarles acerca de los problemas que estaban teniendo y cómo tenían que dar lugar a que el Señor y el Espíritu Santo transformara sus corazones y siguiera enseñándoles a estar viviendo en unidad. Incluso Santiago nos habla de un tristísimo ejemplo de iglesia donde ricos y pobres, materialmente hablando, estaban siendo motivo de separación entre ellos. Así que no, estar juntos no significa estar unidos, ¿verdad? Pasa a nivel familiar, hay matrimonios que viven juntos y que lo único que hacen es compartir la letra de la hipoteca, por miedo a separarse, pero allí siguen viviendo. Pasa a nivel eclesial y puede pasarnos también como iglesias, como conjunto de iglesias. Y permitidme que me refiera a nuestras iglesias de nuestra unión, que se supone que estamos presididas por una palabra que es unión de iglesias, ¿verdad? A veces podemos estar más separados de lo que pensamos. Pero también puede pasar, hermanos, que estemos unidos. También puede pasar que estemos unidos. Y me gustaría que fuéramos a Efesios, una carta que los que me conocéis sabéis que posiblemente es la carta predilecta mía o preferida, si queréis llamarle de alguna forma. Una carta de la que estuvimos predicando en el año 2017 de manera sistemática, pero lo que hoy me gustaría que pudiéramos meditar en ella, creo recordar que no estuvimos hablando de manera directa en este sentido. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, Pablo va a mostrarnos qué significa estar unidos. Por encima de las distancias, por encima de cualquier otra cosa. Y es curioso que él estaba separado de la iglesia. Es curioso que él estaba preso por causa del Evangelio cuando escribe esta carta. Y en el capítulo 4, después de desarrollar algunos temas, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Antes de entrar a otros detalles, porque avanzaré después en otros versículos, tened en cuenta, hermanos, que lo que va a empezar a promover la unidad en la Iglesia es que cada uno de vosotros andéis, viváis y os comportéis como es digno del Señor. Vivir en santidad, vivir a la altura del apellido que todos llevamos en común, que es el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La primera gran verdad que descubrimos en estos versículos es que la unidad, ¿quién la da? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que hemos recibido cuando hemos entregado nuestra vida a Dios, ese Espíritu Santo que mora en ti, que también en mí, y a la misma vez está aquí, en todos, después hablaremos de eso. Él es quien nos da la unidad. Pero cuando hacemos un estudio inductivo o un poco más exegético del texto, encontramos uno de esos grandes verbos que si tienes costumbre de subrayarlo subrayar en tu Biblia, yo te animo a que lo hagas, y si no lo haces, te animo a que lo hagas también. El versículo 3 comienza con un verbo que es estar solícitos en guardar. Es una acción. Es decir, el Espíritu Santo nos da
la unidad. El Espíritu Santo es quien ha ganado la unidad de su pueblo, pero tú y yo tenemos que estar solícitos en guardar esa unidad. Así que depende de Él, pero también depende de ti, el mantenerla y el promoverla. También depende de mí el hecho de estar cuidándola. No es algo que ocurra de la noche a la mañana por arte de magia. El versículo 4 nos va a dar muchas más pistas de qué significa eso de guardar, cómo se pone en práctica eso de guardar la unidad en el vínculo, la unidad del Espíritu en ese vínculo que nos une, que es la paz. Ahí es donde vemos si estamos unidos o no, en contraposición a todos los ejemplos que he ido nombrando, desde Abraham y Lot hasta las iglesias. Lo que ponían de manifiesto era una falta de paz, ¿verdad? ¿Cómo guardamos eso? Pues habla de un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí sí me gustaría que pudiéramos prestar atención a algunas de las cosas que está mencionando Pablo aquí con la iglesia a los Efesios. Habla de un Señor. Habla de un Señor. Y lo que me incitaba a pensar en cada una de estas cosas es el siguiente pensamiento. Hay cosas que damos por sentadas, pero cuidado, porque las sutilezas pueden ser mortales. Hay cosas que habitualmente damos por sentadas, pero cuidado, porque las sutilezas pueden ser mortales. Descuidamos porque ya estamos acostumbrados a escucharlo, y cuidado porque por ahí es donde el enemigo puede atacarnos más, por aquello donde estamos tranquilos y relajados, ¿verdad? ¿Pensáis que era necesario para Pablo decir a la iglesia en Éfeso que todos hemos de tener un mismo Señor? Pues casi que Pablo, mira, habértelo ahorrado, porque Pablo tenía una doble personalidad, creo, que era que con muy poco decía mucho y a veces con mucho decía muy poco. A veces se extiende en algunos temas y tú dices, pero ¿por qué te metes ahí, Pablo? ¿Por qué tienes que un capítulo entero para eso? Si ya está claro, no le des más vuelta que al final nos vas a confundir más. Y otras veces dice muy poco, como en estos versículos, pero dice tanto que podríamos tirarnos años meditando en eso. Pues Pablo le dice que tienen que guardar un mismo Señor. A Timoteo, en su carta, la primera carta, en el capítulo 2, los versículos 5 y 6, le dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en propiciación y en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto me hacía pensar, hermanos, en que rompemos la unidad de nuestra iglesia aquí, o de nuestras iglesias entre nosotros, cuando hay otras cosas, otras personas que ocupan el lugar que solamente a nuestro Señor le corresponde. Cuando erigimos a alguien para que sea el Señor de la iglesia, o cuando alguien se erige como el Señor de la iglesia. Señor solamente hay uno. Y nos dice además que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el novio, el esposo de la iglesia. Él es quien debe ser el number one entre nosotros. No hay otro que deba ostentar ni intentar ocupar el lugar que solamente a Él le corresponde. Él es el amo y Él es el dueño de nuestras vidas. Y ahora pensamos, pero aquí no pasa, en mi vida no pasa, en nuestras iglesias no pasa. Pues cuidado, hermanos, cuidado porque puede pasar. Y en esta mañana no os equivoquéis, no estoy aquí para decir y para usar el púlpito para atacar con sutileza a cualquier cosa que pueda estar sucediendo en la iglesia. Esa no es mi tarea. Mi tarea acabó en el 2017. Yo estoy aquí para alentar con la palabra, a mantenernos despiertos, porque todos
podemos caer en algún momento de una forma u otra. Hermanos, ¿cuántas iglesias están siendo secuestradas, literalmente, por personas que, la palabra dice que tengáis paciencia con los débiles, ¿verdad? Es que mira, por no hacerle daño, mejor no hacemos esto. Mira, es que porque no se enfade, mejor no hacemos esto. Mira, es que nos conocéis de sobra y sabéis que tenemos que estar cuidando por cada persona de la iglesia. Pero hermanos, a veces la tarea pastoral es estar buscando el bien colectivo por encima de los caprichos personales. Y ahí sí sabéis que siempre hemos sido tajantes y hemos dicho, no queremos niños espirituales gobernando la iglesia. No queremos personas inmaduras diciendo, ay, es que estás cambiando esto. Ese no es el camino. Porque como pastores siempre hay una responsabilidad mayor que la de cuidar del cuerpo, ¿verdad? Pero hay iglesias que están siendo gobernadas por personas que secuestran la voluntad de la mayoría para llevar a cabo sus planes personales. Claro que también hay iglesias secuestradas por la voluntad de sus pastores, pero creo que en ese sentido nuestras iglesias están bien cubiertas a través de nuestro sistema de gobierno congregacional. ¿Perfecto? No. Imperfecto, como todos, como tú y yo. Pero que intentamos llevar a cabo la realidad de que el gobierno pertenece al Señor sobre todas las cosas y después nosotros intentamos ponernos de acuerdo para el resto, ¿verdad? Pero cuidado, hermanos, porque hay movimientos en España que están promoviendo que haya personas gobernando iglesias. Muy bien maquillados debajo de una palabra que cada vez me gusta menos, la del apostolado. Qué bien suena eso, ¿verdad? Y cuánto daño están haciendo algunas iglesias. Así que cuidado, hermanos, de que sea el Señor quien gobierne la iglesia en todo momento. Y que como Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz sepáis darle a Él el gobierno y que Él sea a través del Espíritu Santo quien os siga enseñando a cómo regir vuestros asuntos internos. Una fe, pues de nuevo, ¿qué podemos hablar de la fe? Cuando en el libro de los Hebreos se nos dice que sin fe esa palabra es importante, ¿verdad? No es que el Señor se agrade a medias, no. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe para salvación, pero fe para el sustento de nuestras vidas. Es que entregar tu vida a Dios no es el último paso, es solamente el primero. Si estás aquí y no has entregado tu vida a Dios, no pienses que eso es simplemente tomar una decisión en un momento determinado y ya está. Ese es el comienzo de empezar a descubrir que a través de la fe es cómo hemos de vivir, confiando más en Dios que en nosotros mismos. Que en nuestras debilidades Él es quien va a ser fuerte, como hemos cantado. Que en nuestras dudas Él va a ser nuestra seguridad. Que en nuestras indecisiones Él va a ser el que ponga la dirección y la guía. Que en nuestras buenas intenciones Él sea el que nos cubra del daño. Esta mañana con toda buena intención he intentado pasar la hoja del calendario que hay allí, pequeñito, que estaba puesto en noviembre. Digo, ya estamos en diciembre. Y he ido a pasar la hoja y se me ha caído, no sé dónde ha salido, una caja de chinchetas. Se ha caído y se ha desparramado por el suelo. Y estaba pensando, a veces, con cuántas buenas intenciones podemos hacer tanto daño, ¿verdad? Multiplicarlo por 1.000.000 y a veces lo que pasamos, que estamos con nuestras buenas intenciones intentando hacer lo mejor, pero podemos acabar haciendo daño. Así que tenemos que aferrarnos al Señor para que Él sea el que guíe nuestras buenas intenciones, ¿verdad? Mirad, la fe apunta al núcleo del mensaje que predicamos. La fe apunta al núcleo de qué estamos viviendo, a la doctrina de los apóstoles, como se habla en Hechos capítulo 2. Y ¿sabéis una cosa? Cuando pensamos en eso, rápidamente descubrimos que las herejías fue el primer enemigo que la Iglesia tuvo que enfrentar.
en el Nuevo Testamento. Y hoy en día, hermanos, en nuestras iglesias tenemos que seguir luchando contra las herejías, contra aquellas enseñanzas que no vienen de parte de Dios. Y de nuevo, ahí vienen las sutilezas, porque se nos presentan como si hubieran caído, como si el Espíritu Santo lo hubiera traído en una cajita, en un regalo precioso. Aquí, mira, esto es palabra de Dios, el Espíritu Santo me ha revelado, el Espíritu Santo me ha dicho, Dios me ha profetizado. ¿Y con la Biblia qué hacemos? La guardamos y ponemos antes una revelación particular y desde mi punto de vista, y que nadie se ofenda, cuestionable, sujeta a nuestro corazón que es engañoso, sujeta a nuestros pensamientos que son cautivos muchas veces del pecado que hay en nuestra vida. ¿Le voy a dar yo más crédito a eso que a lo que la palabra de Dios dice? Creo que de ninguna manera. Pero si os hablo de la teología de la prosperidad, de la superfe, del liberalismo, del ultrafundamentalismo bíblico, hermanos, ¿cuánto daño están haciendo a nuestras iglesias? ¿Por qué? Porque nos están haciendo que vayamos detrás, y viene muy unido al punto anterior, de personas a las que les hemos dado el control de nuestros pensamientos y de nuestra fe. Hermanos, la desidia espiritual, que posiblemente para algunos es la otra parte de la balanza, la desidia y el abandono serio de las Escrituras, dejar que sean solo los pastores los que me digan qué tengo que creer y por qué lo tengo que creer, hermanos, eso es un cáncer pernicioso en la vida de la Iglesia. Yo te animo a que cuando termine de compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que la nota que estáis tomando algunos, que vayáis a la palabra, que contrastéis y que en oración delante del Señor le diga, Señor, esto que me están enseñando es bueno, esto viene de ti o no viene de ti. Y que si te quedan dudas, hables con tu pastor, con el hermano que ha predicado y le diga, oye, esto no me ha quedado claro. Por aquí hay un poco de cosa que no me deja tranquilo. ¿Sabéis por qué? Porque eso le va a demostrar a vuestro pastor que os preocupáis por estudiar la palabra, que os preocupáis por salvaguardar la fe en la Iglesia y que no cualquiera venga a contarnos cuentos baratos para llevarnos, como dice Juan, por todo viento de doctrina. Hermanos, es muy cómodo que te digan lo que tienes que creer y lo que tienes que hacer, pero es fatídico para tu vida a corto y a largo plazo. Y sabéis que como pastores siempre, y me consta que Moisés también, porque de vez en cuando le escucho, no en directo, pero me gusta de vez en cuando escuchar lo que otros compañeros predican y cómo lo hacen. Sé que el estudio serio de la palabra es algo que ha caracterizado nuestras iglesias bautistas siempre. Muchas personas vienen a nuestras iglesias porque se predica y se estudia la palabra con seriedad. Y hermano, eso es algo que no podéis perder nunca. ¿Sabéis por qué? No porque los pastores estén bien preparados, que creo que lo estamos, sino porque lo que la palabra de Dios, estudiarla, te lleva es a tener un encuentro cara a cara y personal con la palabra encarnada que es Jesucristo. Y eso no tiene precio. Dice Pablo también, en tercer lugar, un bautismo, en el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Y de nuevo, pues qué obviedad, si ya hasta en la gran comisión de Mateo 20, ¿verdad? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Es el primer indicativo, ¿verdad?, de estar haciendo discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un solo bautismo. Pero ¿cuántos bautismos hay? Si Jesús le dice a sus discípulos que les bauticéis, y Pablo está diciendo un bautismo, ¿de qué bautismo está hablando? Mira, en nuestras iglesias, y estoy pensando, nuestra iglesia nacidas de la Reforma, en una época o en otra, sigue habiendo bautismo con agua, bautismo del Espíritu, bautismo de infantes,
bautismo solamente en el nombre de Jesús, y si te has bautizado en una iglesia evangélica y te han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, tú te tienes que bautizar de nuevo en el nombre de Jesús solamente. El bautismo es seña de identidad, es parte de nuestra identidad como cristianos, ¿verdad? El problema viene en muchas iglesias cuando separamos lo que significa creer en Dios de una experiencia posterior, como una segunda experiencia que debes vivir para entonces que el Espíritu Santo venga a tu vida. Como es iglesias evangélicas, históricamente eso no ha sido así. Como iglesias bautistas, esa nunca ha sido nuestra enseñanza, sino que el Espíritu Santo viene a nosotros en el mismo momento en el que entregamos nuestra vida a Dios. Creo que los abusos dentro del respeto, yo respeto y ayer lo mencionábamos, ¿verdad? Tenemos grandes amigos, compañeros de ministerio que interpretan esta parte de una manera diferente, los cuales respeto y con los cuales puedo trabajar. Pero hermanos, cuando entregamos nuestra vida a la experiencia, pueden llegar los abusos. Así que entendedme, no estoy hablando en contra de nadie, estoy hablando en contra de los abusos que muchas veces ocurren. Poner por delante mi experiencia a lo que es la verdad de la palabra. Hermanos, eso es un camino que no tiene límites. Y eso lo digo por mi experiencia, ¿vale? Ahora vosotros podéis contrastarlo. Iglesias que oran para que el Señor mande oro, para que te caiga sobre sus manos, para que terminas de orar y mira, el Señor me ha traído pepitas de diamantes y de yo no sé qué, para que el Señor me ponga los empastes que se me está yendo, me lo ponga con oro. Hermanos, estamos llegando a algunos puntos de los cuales delante del Señor tengo que deciros de nuevo que yo me avergüenzo cuando algunas veces estoy por internet y quiero buscar algo, las cosas que me entran a través de los vídeos. Eso rompe la unidad de las iglesias. Eso rompe la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, es poder. ¿Alguien tiene duda de eso? Yo no tengo duda de que el Espíritu Santo es poder, porque si tuviera dudas de eso me tengo que sentar y dar el paso a alguien, porque entonces estaría diciendo que lo que yo estoy hablando de parte del Señor no sirve para nada, ni en tu vida ni en la mía. El Espíritu Santo es poder para transformar, para restaurar, pero el Espíritu Santo también es esperanza, es consuelo, es guía, es enseñanza. Si conocéis al Espíritu Santo, llegaréis a la convicción de que es mucho más de lo que a veces pensamos. ¿Y cuánto se habla en la Biblia acerca del Espíritu Santo? No solamente de los frutos del Espíritu Santo, del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que habla Gálatas, o en Efesios, que se habla que es en toda verdad, en toda justicia. ¿Cuánto bien hace el Espíritu Santo a nuestras vidas? Y el bautismo es simplemente ese acto de reconocer que Dios está en mi vida y quiero testificarlo, no para salvación, sino para testimonio de que he sido salvado. Símbolo de arrepentimiento, pero símbolo de seguimiento, de que a partir de ahora comienza un compromiso conmigo y con Dios de seguirle, de aprender de Él, y conmigo y contigo, de serte de bendición, de ayuda y de crecimiento. Eso es lo que significa ser un discípulo de Dios, un proceso de discipulado en nuestras vidas. Amar a Dios cada día, con todo tu corazón, y amar a los hermanos también como te amas a ti mismo. Y eso es lo que se intuye en los primeros versículos del capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Eso nos ayuda a mantener la unidad, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Al final del versículo, esta porción, en el versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la llamada teología de la preposición.
Y si alguna vez tenéis dudas acerca de la Trinidad, pues aquí tenéis a la Trinidad en persona. Un único Dios y Padre de todos, el cual es, como dice, sobre todos, el Padre, por todos, la obra redentora de Cristo, y en todos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan capítulo 17, versículo 3 dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Queridos hermanos, no nos engañemos. En el pueblo evangélico también hay mucha idolatría. Muchísima. ¿Cuántas cosas podemos poner delante de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias? A veces nosotros mismos, nuestros propios intereses, nuestra comodidad, mira que lo haga otro y estoy cansado, mira que había planeado este viaje y ahora resulta que hay un yo no sé qué anda allá. Mira que con lo que necesito descansar, levantarme el domingo para ir a la iglesia. Hermano, eso es idolatría. Puedes llamarlo y puedes enmascararlo de cualquier otra forma. Eso es darte el culto a ti antes que dárselo al Señor. Y no está mal descansar, ¿eh? Lo necesitamos. Y no está mal salir de viaje. Nos encanta, si no, no estaríamos aquí. Pero otra cosa, hermanos, es poner nuestra propia vida e intereses delante de los intereses del Señor, nuestros ministerios antes que al Señor, nuestra propia iglesia antes que al Señor, nuestra propia denominación antes que al Señor, poner a los pastores antes que al Señor, poner la obra social antes que al Señor, poner nuestras costumbres antes que el Señor, poner nuestra música antes que al Señor. Quita a Dios de ser lo primero y te pondrás tú, pondrás a la iglesia, pondrás a un amigo, pondrás al pastor, pondrás a quien sea, tu proyecto personal incluso, o cualquier otra cosa. Y hermanos, es muy sutil, os puedo asegurar que es muy sutil y a veces puede ser muy peligroso poner tus propios intereses, poner tu propia iglesia, poner tu propia comodidad por encima de los planes del Señor. Eso sí recuerdo que fueron nuestras últimas palabras hacia esta iglesia. Hermanos, hemos enseñado durante 5 años a buscar al Señor, a buscar su voluntad, a buscar su guía, y cuando entiendas que Él te está llamando a algo, retiro de 2017 en Huelva, con los jóvenes, si el Señor te habla, ¿qué tienes que hacer? Obedece. Y hermanos, eso está muy bien cuando lo predicamos, pero cuando te toca, es difícil. Cuesta, pero hay que saber decir, ¿dónde está mi fidelidad? En mi tierra, pues yo me alegro muchísimo de que Moisés esté en su tierra. Muchísimo. Porque sé lo que es llegar, disfrutar, oler, como cuando íbamos a alguna excursión y llegaba y alguno decía, ay, ya huele a Bahía. No hueles, pastor. Sí, claro que huele. Esto es maravilloso, esto es lo mejor que hay. Pues claro que lo entiendo. El Señor no me ha llamado a estar en mi tierra. Pero si el Señor te da el privilegio de estar en tu tierra, ¿cómo no disfrutar de eso y ser de bendición allí donde el Señor te llame? Pero la tierra, hermanos, no puede. La tierra, como bien decía Moisés ayer, la tierra está para sacrificarla, porque un día nos vamos a separar de ella. Así que vete preparando. ¿Tu iglesia? ¿Acaso tu iglesia no puede ser un impedimento para servir al Señor? Ya os lo digo que sí. ¿Cuántas personas conocemos que han quedado en su iglesia por no obedecer, por miedo a no obedecer al Señor, y están viviendo vidas frustradas en el Evangelio? Porque el Señor ha querido hacer algo importante a través de ellos y ellos no han obedecido y ahora se encuentran aprisionados, que sus dones no han sido dinamitados, que su visión ha quedado secada como una pasa. Intentan de servir al Señor, pero no saben cómo. Hermanos, lo primero es el Señor. Y a lo que el Señor mande, tú y yo tenemos que obedecerle. Estamos promoviendo la unidad
o todo lo contrario? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y hermanos, en la distancia, como decía que quería titular esta reflexión, en la distancia podemos estar unidos, y mucho, si mantenemos una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre, estaremos manteniéndonos unidos. Fijaos en el texto que hemos leído antes de Romanos, cómo Pablo escribe a esta iglesia. Y solamente os voy a dar unas pinceladas para que después, si queréis, vayáis a ello. Pablo está diciéndole, yo estoy lejos y quiero ir a España. Yo creo que llegó y entró por Málaga o por Cádiz. Yo barro por casa, ¿eh? Eran dos de los puertos más importantes de la época. Ahí está Cartago, la antigua Cartago y Tarraco, dos ciudades preciosas también, pero yo creo que mi teoría es que vino a Cádiz o vino a Málaga. ¿A dónde mejor que ir? Pero él está diciendo, de camino quiero pasar por Roma y quiero hacer algo. ¿Por qué? Porque me siento unido a vosotros y vosotros os sentís unidos al resto de iglesias. Y Pablo comparte en ese pasaje que podemos estar comprometidos en una misma estrategia evangelística y misionera, que podemos estar comprometidos en el sostenimiento de la obra, que podemos estar comprometidos en suplir necesidades y que podemos estar comprometidos en oración los unos por los otros. Son 4 de las cosas que Pablo le habla a los romanos. Quiero que me ayudéis a continuar con la obra del Evangelio, quiero llevar el fruto de las ofrendas de los hermanos para que sean edificados también, quiero que allí donde estemos podamos suplir necesidades juntos y quiero que oréis por mí, le dijo Pablo, para que el Evangelio haga mella allí donde yo esté. Y eso es compromiso, un compromiso que se da sobre la unidad de las iglesias. Y hermanos, yo quiero seguir comprometidos, Yolanda y yo queremos seguir comprometidos con vosotros en eso, en que donde vuestra estrategia evangelística y misionera esté, nosotros podamos ayudar y nuestra iglesia ahora allí en Zaragoza pueda ayudaros. De hecho, lo estamos haciendo. Me dijeron que lo compartiera, así que lo comparto. Esta semana me llamaba el pastor Jorge Pastor, de Denia, le conocéis, ¿verdad? Y me dijo, Sergio, ¿sabe que he estado revisando predicaciones de mi padre? Porque me dejó una caja y me he encontrado una predicación del año 60 y tantos que dice Iglesia Bautista de Cádiz. Digo, venga ya, Jorge, dice, tal como te lo digo, te las mandaré a ver si se la puedes mandar a los hermanos. Y bueno, pues llévamela, mándamela y se la llevaré para que la tengan, esas notas, ¿verdad? ¿Cuántas personas han invertido en que hoy tú y yo podamos estar aquí? Pero aparte me decía, dice, oye, tú conoces bien la iglesia de Cádiz, ¿verdad? Digo, sí, algo la conozco. ¿Y conoces al pastor Moisés Peinado? Digo, sí, algo lo conozco. Es que hay unos hermanos de Florida que me han llamado, me han dicho, oye, ¿esta iglesia es de vuestra unión? Sí. ¿Y este pastor es de vuestra unión? Dice, sí. Dice, cuéntame algo, porque nos ha llegado que están montando, que tienen un proyecto y tal. Y yo he dicho, vale, yo lo investigaré. Y por eso te llamo. Y le digo, bueno, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres que te cuente? Entonces le he contado todo el proceso de por qué estáis aquí en este local. Y dice, hombre, entonces hay que ayudarles, ¿no? Digo, hombre, claro que hay que ayudarles. ¿Cómo que no vamos a ayudarles? Claro que hay que ayudarles. Dice, bueno, pues yo, si te parece, tú se lo dices a los hermanos en Cádiz y yo le diré a los hermanos de Florida que esa obra hay que apoyarla y que hay que apoyar esa iglesia y que tenemos que unirnos y que tenemos que acompañarles, que es un proyecto de nuestra unión y que es una iglesia de nuestra unión y que cuenta con tu respaldo como pastor y con el mío. ¿Te parece? Digo, me parece. Hermanos, eso es sentirse unidos y comprometidos en una misma obra. Nuestro deseo. Y creo que una de nuestras grandes bendiciones que disfrutamos como pastores y como personas es poder decir que nos sentimos unidos y comprometidos con aquellos hermanos e iglesias en los que hemos podido estar, sea 5 años o sea en una visita, porque formamos parte de una historia común, porque formamos parte de una misión común, porque
todos estamos llamados a esforzarnos, ¿verdad?, por fomentar que esa unión se mantenga, aunque estemos separados en el tiempo o en la distancia, dejando en alto la palabra de Dios y aquellos principios que han sido parte fundamental de nuestra historia y de nuestra forma de entender la palabra de Dios hasta aquí. ¿Recordáis cuál fue la oración más sublime que el Señor hizo por ti y por mí? ¿Verdad? Para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Así que, hermanos, tenemos que seguir luchando por tener una verdadera unión en la distancia. Tenemos que seguir luchando por honrarnos unos a otros. Tenemos que seguir luchando porque si hace falta, y me encantaría que pudierais coger un autobús, iros a Zaragoza y ver nuestra iglesia y compartir un culto juntos y que veáis el proyecto de nuestra iglesia y que podáis ver cómo el Señor nos está llamando a seguir creciendo y a usar las instalaciones que el Señor nos ha dado, que ojalá podáis hacerlo. Tenéis las puertas abiertas, lo sabéis. Y es algo que traería bendición a nuestra iglesia en Zaragoza, a nuestra iglesia en Cádiz, y que el Señor, en todo lo demás, que os siga bendiciendo, que os siga cuidando, que os siga guardando. Orad por vuestros pastores, imitadle, como dice la carta a los hebreos, imitar su fe y considerar el resultado de sus vidas. Y hermanos, como lo habéis hecho hasta aquí, yo os animo a que sigáis haciéndolo y que el Señor siga obrando en medio vuestra, para su gloria, para su honra y para que muchas personas en Cádiz y donde el Señor quiera llevaros puedan conocer su palabra. Amén. Oramos a Él.